Bueno, Santiago capítulo 5, versículos del 13 hasta el 20, dice la palabra de Dios así. Santiago capítulo 5, versos 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Búscalo en 1 Libro de Reyes, capítulo 17. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, habíamos iniciado la ocasión pasada a hablar acerca de las aflicciones y de los problemas que inesperadamente, de repente, nos avisan algo malo que pasó, especialmente en nuestra salud o nuestra familia. La última de los casos que el año pasado que yo tuve, el año antepasado fue que tuve la muerte de mi hermana. La segunda muerte de una hermana más, de menos de 3 años, murieron 2 hermanas mías aquí en Los Ángeles. Una de las tragedias que suele suceder muchas veces a nosotros los seres humanos, y el problema es cómo enfrentar una situación como esta. La muerte de mi madre, que muchos la conocieron cuando venía acá, entre cómo enfrentar una situación tan difícil como esta. Situaciones que nos hacen pensar y nos mueven el tapete donde nosotros estamos parados. Quiero decirle que estos versículos nos dicen que toda circunstancia difícil en la vida, diariamente nosotros nos podemos enfrentar cosas como estas. Y Santiago presenta, frente a las diversas situaciones de la vida cristiana, 3 cosas bien importantes que hemos leído en estos versículos. La primera es la tristeza del versículo 13, cuando dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando las personas se encuentran, obviamente, enfrentando una situación difícil, la tristeza embarga el corazón. Nuestros sentimientos son movidos cuando hay una muerte de alguien, de un ser querido muy cercano. La forma de responder frente a la tristeza, las aflicciones de la vida, no son la frustración, no es el enojo, el deseo de venganza, el deseo de autoeliminarse, como aquellas personas que dicen mejor me quiero morir porque no tienen la capacidad de pensar todavía las cosas, cómo enfrentar un determinado problema. Tampoco la blasfemia contra el nombre de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a fulano de tal no? Que hace cosas malas y por qué a mí sí. Santiago le hace una pregunta a los hermanos en este versículo, haciéndoles referencia de que si alguno entre vosotros está afligido, la palabra que ocupa Santiago en el griego para afligido es aquella de atravesar una adversidad o momentos difíciles de desgracia, sufrimientos, penalidades, también puede ser miseria, agonía, sufrimiento físico, debido a una enfermedad que nosotros podamos tener y que creemos que nunca nos vamos a sanar. Cuando Santiago hace la pregunta, la acción de estar afligido en ese tiempo presente, hay una acción continua, si usted mira en el versículo, o sea, como una aflicción que le puede estar pasando a un hermano en cualquier tiempo o determinado tiempo que nosotros nos podamos enfrentar. Los creyentes debemos de aprender a darle la bienvenida a las aflicciones con oración. Oigan, hermano, ¿cómo que está diciendo que le vamos a dar la bienvenida a los problemas? Es que los problemas llegan y le damos la bienvenida a través de la oración. Las aflicciones están ahí presentes, no simplemente sonreír y aguantar como decían los estoicos, no. La vida de muchos cristianos a veces es constantemente de pura aflicción, pero por eso mismo el escritor, de una manera imperativa y como una acción continua, nos exhorta a que cuando estemos en ese tipo de situaciones adversas, dice, hermanos, haga oración, que es lo que menos hacen los muchos cristianos. Cuando se encuentran en dificultades que les parece que son difíciles de resolver, menos oran. Al contrario, hasta nos enojamos mejor o renegamos contra Dios. La oración constituye la mejor respuesta a los problemas de la vida, hermano. No se trata de un escapismo, de una evasión de la realidad en nuestra esperanza. No se trata de escapar de nuestros problemas. Los problemas los vamos a tener allí. Problemas económicos que muchas veces nosotros enfrentamos. Vivimos como un país tal vez del tercer mundo, es decir, nosotros en nuestra condición económica no somos ricos.
Nadie viene acá con carros de lujo del año, hermano. Que carros que valen medios millones de dólares. Nadie viene acá así. Con trabajo nosotros pagamos nuestros carros. Pero los problemas económicos siempre van a existir hasta que nos muramos, ¿verdad? Pero prácticamente. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Enfrentar las dificultades con las oraciones. Por eso mismo, la otra tercera cosa que me llama la atención que estuvimos viendo es acerca de la alegría. ¿Está alguno alegre? Versículo, la segunda parte del verso 13 dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Santiago capítulo 5, versículo 13. La verdad es que cuando todo nos parece que va bien, sentimos que no necesitamos de Dios en nuestra vida. Mientras no tenemos dificultades, mientras no tenemos una enfermedad, mientras no enfrentamos situaciones que sean difíciles en la vida, ni nos acordamos de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos bien, decimos. Pero damos un gracias a Dios, un simple expresión, pero no de corazón. Gracias a Dios. Cuando nosotros estamos afligidos, gracias al Señor. Cuando no tenemos dificultades, gracias al Señor. Es la voluntad de Dios, hermano. Por eso, en esta pregunta que hace el autor, denota lo contrario a la aflicción, que es la alegría. Por eso la pregunta aquí, que si su actitud era de alegría y de una forma imperativa, como una acción continua, exhorta a Santiago a que debemos de cantar alabanzas. Imagínese usted en medio de una dificultad cantando alabanzas. ¿Verdad que es algo bien contradictorio? Que usted diga, tengo un gran problema, pero yo le canto al Señor. ¿Verdad que es bien contradictorio? Pero no. Es lo que Santiago habla. En medio de la dificultad, tengamos o no tengamos problemas, siempre estamos contentos con nuestro Dios, hermano. Démosle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios porque nos golpeamos allí ayer, me golpeé sin querer. Gracias a Dios, no me pasó nada más. Gracias a Dios. Dios nos cuida, hermano. Muchas veces solo buscamos a Dios cuando todo nos va mal. Cuando sentimos que la situación apremia nuestra fe y que nos está presionando, buscamos a Dios. En eso mismo no está mal. Ya Santiago nos ha invitado a buscar a Dios en medio del dolor y no solamente desesperarnos. Pero buscar solo a Dios cuando me va mal y olvidarme de Él cuando prospero es una muestra de amor convenido. Es decir, que solo cuando nos conviene, y esto no debe de ser así. Es lo que Santiago quiere que la cristiandad entienda. No solo buscar a Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal también. Sí, por eso mismo, en esta última que quiero ver es acerca de la enfermedad. Y aquí nos habíamos quedado la última ocasión. Mire versículo 14, Santiago 5:14. Ahora hablemos de la enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Recuerde que esta costumbre es una costumbre judía. No está hablando de nuestras costumbres, que usted va a ir. Los ancianos mencionados acá, fíjese bien, llame a los ancianos, está en plural, tiene una S al final, que es plural. No está diciendo llame al anciano, no, los ancianos. Las iglesias del Señor desde el primer siglo se constituían ancianos, se debe de hacer en la actualidad, pero hay que buscar muchas maneras para ser anciano. Una es que la persona tiene que anhelar ser anciano. Y no estoy hablando de tener canas y de andar con un bastón, no estoy hablando de eso, sino que estamos hablando de la edad madura de las personas que están en la congregación, que deben de ser muy respetuosas, personas de conocimiento de la Escritura, personas que tengan buen testimonio dentro de la iglesia, personas que tengan capacidad para enseñar, personas que tengan capacidad para dirigir una congregación. Los ancianos son seleccionados así por el evangelista, no por la iglesia. Lea Tito 2, verso 1. Por esta causa te dejé en Creta, le dice al predicador, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada congregación. Le dice al predicador, a Tito, al evangelista. Porque cuando nosotros si queremos hacer una elección de ancianos, levantan la mano uno porque me cayó bien, no porque me llevo bien, no porque es mi primo, porque es porque es mi cuñado, etcétera. No es así la situación de la elección de los ancianos en la iglesia. No es así. Eso lleva un protocolo doctrinal para hacer eso, hermano. Y debe de ser anhelado y debe de calificar también. No solamente, yo quiero ser anciano. No, debe de calificar, ¿verdad? Hay muchas cosas que se requieren. Pero dejando esto, mire que es plural. Nunca hay un anciano en la iglesia. En nuestros días, en el mundo moderno religioso, se ve que hay un pastor.
¿verdad? El pastor de la iglesia, no. Por eso la iglesia de Cristo literalmente no tiene pastores, sino que deberían de haber ancianos en las congregaciones. Sí hay predicadores, ¿verdad? Como el caso mío, pero yo no soy anciano de la iglesia. Simplemente soy un miembro de la iglesia que trato de enseñar la palabra de Dios, como muchos hermanos enseñan también. Por eso mismo, hablando acerca de los ancianos, se refería a las localidades de aquel entonces. Se enfermaba uno, llame a los ancianos de la iglesia. Ellos van a orar. La costumbre judía que tenían, ungir aceite, etcétera, etcétera. Hay que ver si esto fuera una doctrina que tenemos que hacerla, qué clase de aceite usaban, aceite de olivo, pero qué clase de ingredientes podían tener, etcétera, etcétera. O si era una costumbre religiosa que ellos tenían en aquellos tiempos los judíos y lo pasaron dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se tendrían que investigar. Pero la tercera situación en la vida cristiana, aquí mencionada por Santiago, son las enfermedades que se dan a diario. Y aquí no debe de haber una respuesta solamente de parte del enfermo, sino de toda la congregación en conjunto. La enfermedad aquí referida es física y no espiritual, como muchos han puesto. Pues la mención de posibles pecados, aparte de la enfermedad, del verso 15 lo confirma. Por eso mismo, Santiago ya había mencionado la aflicción en el versículo 13 anteriormente. Dice, y la oración de fe, mira, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Pero mire lo que dice el versículo 14. Dice, está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, Santiago apenas habiendo acabado de amonestar a los que había escrito de orar, del que está sufriendo, cantar cuando se está alegre, pasa ahora al tema de la enfermedad física, que quizás por lo que sea la clase de aflicción más común a la cual los seres humanos estamos sujetos cuando pasamos una enfermedad. Miren, nuestra hermana María acaba de estar muchos días, más de un mes. ¿Cuánto estuvo, hermana? Como 2 meses, ¿verdad? En el hospital, hospitalizada. Era en observación, imagínense, pasó a la sala de observación, es decir, donde tienen que tener más cuidado porque la situación no se miraba muy fácil, tenían que estar al pendiente de ella. Así, hermano, hay enfermedades que pueden pasar así, hay enfermedades repentinas que usted está bien tranquila viendo La Rosa de Guadalupe, está riéndose, está viendo cualquier programa de televisión que usted esté y de repente le llaman por teléfono, ¿sabe qué? Acabamos de detectar que usted tiene cáncer y el cerebro, ¡tum!, inmediatamente traduce muerte, decir cáncer. Afortunadamente hoy la ciencia ha avanzado mucho, ¿verdad? Pero no es una situación fácil. Usted tiene cierta enfermedad, tiene esto, tiene lo otro y usted se aflige. Allí empieza la situación. No se nos informa la naturaleza o qué tan extensa sea la enfermedad aquí contemplada. Ni hay nada en este caso que indique si el término es literal o el término es figurativo. El contexto sugiere que es una enfermedad literal, puesto que es mencionada en conexión con el literal sufrimiento, la oración, estar alegre y el canto. Recuerde que cada frase que usted pueda interpretar en los textos bíblicos tiene que estar comparado con su contexto para dar la mejor explicación posible. La enfermedad misma no es siempre el resultado del pecado. Como muchas veces creían, no, es que este hombre murió porque sus papás pecaron. Tenemos casos como en Lucas 13, Juan capítulo 9, etcétera, donde le echaban la culpa al pecado, por eso le pasó eso. Y muchas veces nosotros creemos que tradicionalmente nos pasan las cosas porque aún siendo cristianos nos portamos mal con él. No, hay pruebas que yo siempre le he dicho que son como la universidad, donde usted va a avanzar a estudios superiores cuando va a la universidad. Es decir, cuando usted pasa por la prueba, es decir, pasa como que fuera una universidad para entrar a una etapa superior de su fe. Para si la pasa, usted ya está en otra esfera mayor que la anterior. La palabra traducida enfermo literalmente es estar débil y sin fuerza, es la palabra griega que se ocupó aquí en este texto bíblico. Es un término usado con frecuencia para la enfermedad en el Nuevo Testamento que usted la va a ver. No la quiero pronunciar porque ni siquiera hablamos griego, pero yo lo tengo escrito. Ahora, consideremos el caso de Pablo y Timoteo y Epafrodito y Trófimo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. El apóstol Pablo es bien sencillo. Él pudo haber dicho, oh no,
esto se está hablando de mí. Lo que pasa es que, ustedes saben, ¿verdad? Sí, yo fui a estudiar, el Señor me enseñó cuando fui a Arabia, personalmente recibí instrucciones de Él, luego aparecía predicando, etc. No, Él no dijo nada de eso. Ciertamente a mí no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2, conozco a un hombre en Cristo, hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. En el capítulo 14, el apóstol Pablo fue apedreado, que fue dejado como muerto, ¿verdad? Ahí dice, y 14 años atrás eso había sucedido. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde está Dios, ¿verdad? Que así se le llama comúnmente. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, estaba moribundo, dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar, donde la persona al morir va a un lugar que se le llama paraíso, que es el Hades que tenemos en Lucas. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí u oye de mí, dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, un problema que no era quitado fácilmente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera y no me crea que soy aquí, que soy allá, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia. Es decir, que no te es suficiente mi ayuda, estar presente contigo, no te es suficiente, sino que estás renegando de lo que estás diciendo. No, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú sientes que estás débil es cuando yo te puedo hacer fuerte, le está diciendo el Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque ahí es donde está mi Señor, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entendió lo que Pablo está diciendo? Enfrente de las dificultades, las enfermedades, las angustias, cuando yo me siento débil es cuando soy más fuerte, porque me basta en la gracia de mi Dios. Me basta el poderoso gigante que está a la par mía cuando estoy en una dificultad que es bastante grande. Estos y muchos versículos más los tenemos allí en cuanto a los problemas que nos pasan en la vida, como las enfermedades. Pablo está hablando de una enfermedad. Tengo un aguijón en la carne que me está bofeteando constantemente. Le he dicho al Señor que me lo quite, pero no me lo quita, sino que dice, bástate en mi gracia. Aquí está mi mano, ¿no te basta mi mano? ¿Verdad? Sí, pero Señor, pero siento esto. Sí, bástate en mi gracia hasta que entienda bien. Ellos están llamados a convocar a los ancianos, en el caso de la iglesia que está hablando Santiago, a fin de que oren por el enfermo. La necesidad de uno convoca a todos. Orad unos por otros para que seáis sanados, dice en el versículo 16 de Santiago capítulo 5. Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia aquí referida es obviamente la congregación local que tiene ancianos. Y si no hay ancianos, pues llame a las personas encargadas para poder orar, ¿verdad? Para poder orar, obviamente. Según las enseñanzas del Nuevo Testamento, el anciano es la misma persona que se llama obispo y simbólicamente se le dice pastor, pero simbólicamente, no de oficio, porque para obispo o para anciano hay cualidades que tiene que tener para que pueda formar parte en la iglesia como anciano. El anciano tiene que ser hospedador, tiene que ser no dado al vino, no tiene que ser esto, lo otro, ¿verdad? No tiene que ser pendenciero, que ande buscando pleitos por cualquier cosa, por cualquier cosita, quiere buscar un pleito. No. Un anciano tiene que ser ejemplo de la iglesia. Y entonces dice usted, por eso no soy anciano. Sí, pero usted tiene que ser ejemplo de la iglesia también. Porque cada uno de nosotros tiene que vivir como un anciano, ¿cierto o no? No tiene que ser pendenciero, no tiene que ser esto, lo otro, hospedador, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser también el cristiano. Y la cristiana, obviamente. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que se dice, obispo, con la palabra pastor. Si hubieran pastores dentro de la iglesia, tendrían que haber requisitos o cualidades para ser pastor. Pero para ancianos sí hay los requisitos, es decir, cualidades le llamo yo. ¿Verdad? Cualidades que debe tener, porque las personas no van a ser 100% perfectas para llegar a ser ancianos. No, por eso le digo yo cualidades.
Recuerde que los títulos que tienen allí, como primera de Timoteo 3, los títulos que tienen ahí, requisitos para ancianos, ese título no es inspirado por Dios. Son los que tradujeron la Biblia, tienen esos títulos arriba de los capítulos, esos no son inspirados. Son, por ejemplo, cuando les decía yo en Mateo 4, la tentación de Jesús, ¿verdad? Jesús no en el sentido de ceder a las tentaciones, no fue tentado en ese sentido. Fue tentado, pero él no cedió a ninguna tentación. Y podría interpretarse así, ¿verdad? Que Jesucristo fue tentado, es decir, que cedió a la tentación. No. Los títulos no son inspirados, son de los traductores de la Biblia. Acuérdese de eso. Pero bien, por eso no hay un pastor directamente en la congregación, porque no hay un requisito bíblico para que diga que debe de haber un pastor dentro de la iglesia. No hay eso. No, pues imagínense los diezmos y todas esas cosas que se recogen para los pastores. No. Aquí la ofrenda es para la necesidad de todo lo que hay y lo que necesite dentro de los hermanos de la iglesia. Para eso es. En el texto griego, la palabra para decir apacentar es la que se ocupa pastorear, es la palabra pastorear. Pero ustedes saben que si existieran realmente pastores, entonces usted viniera en la mañana y dijera, usted fuera una oveja, literal, pero ¿verdad que no? Somos personas, hermano. Así que la persona, al decir pastorear, es una forma didáctica de decir que va a ayudar a la administración con los hermanos en cuanto a la palabra de Dios, guiar a través de la palabra de Dios, pero a los corazones humanos, no ovejas literales. Por eso no hay pastores literales dentro de la iglesia. Esta hecha tierra, el individualismo y la indiferencia con la que frecuentemente tratamos los problemas de los hermanos en nuestras congregaciones, es decir, en las iglesias de Cristo. La imagen que nos entrega Santiago de la iglesia es la de un cuerpo que siente el dolor de uno de sus miembros, que está proactiva y predispuesta a hacer algo a favor del doliente. Es decir, cuando usted sabe que está pasando algo entre nosotros, como alguien que está enfermo, alguien que necesita por su familia enferma, todos estamos llamados a orar por el hermano, por la hermana, por aquel familiar que el hermano está, ¿verdad?, triste porque está padeciendo algo, una familiar, y que está quizás próximo a morir y no hay razón de esperanza en esa persona. Entonces sí da tristeza, como el caso de mi sobrina, que ya en los últimos momentos, que ya no se podía levantar de la cama, muriendo de un cáncer avanzado, ¿verdad? Decirle yo de las cosas de Dios, pero ya no se podía levantar. Ya, quedaba de 1 a 2 días ya de vida. Eso sí es triste, ¿no? ¿Verdad? Ahí sí da tristeza en el sentido espiritual el destino de la persona. La oración comunitaria asegura la presencia de Dios y el perdón de pecados, hermanos. Jesús aseguró que Él estaría donde estuvieran reunidos entre 2 o 3 personas, dice Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo, dice. Por eso mismo. Por otro lado, los ancianos de la iglesia no solamente están para tomar decisiones, o entre algunos casos quizás podrían darse estos casos, sentirse poderosos, sino para atender las necesidades espirituales de la grey que Dios ha encargado. Dice el texto, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice la última parte del versículo 14. El ungir con aceite era una costumbre, como decíamos, que tenían los judíos en el tiempo antiguo o la gente del tiempo antiguo, y que el aceite de olivo servía como un ungüento curativo medicinal en aquellos tiempos. Usted sabe que ahora existen pomadas, existen muchas cosas cuando hay dolores. Mira, ayer estuvimos en el camping, nuestra hermana Juana, fíjese que antes de que la hermana Juana le picara una oveja le iba a decir, una abeja, yo iba a comerme un taco cuando de repente vi la abeja ahí cerca de mi boca, cerré mi boca, porque no es que me la coma y estaba comiéndome el taco, ¿eh? Pero a la hermana no, cuando iba a se le metió y le mordió la lengua, le picó la lengua. Dice que sintió que se le durmió todo esto, se le dolió y que sintió que se le durmió todo esto. Fíjese, la picadura de una abeja, de esas que andan en la carne, unas como rayaditas, ¿verdad? Que son diferentes a las que nosotros vemos aquí, son de las de montaña y pican duro. La hermana Verónica también le picó en la mano una y así. Bueno, lo que le quiero decir que en este caso, ¿verdad? Son situaciones, vamos a decir, leves, son situaciones leves que pasan, pero pasan, hermano. Podemos ver la referencia cuando hablamos de aceites que ocupaban en el Antiguo Testamento bajo la ley,
ocupaban aceites para las dolencias. Ahora no, existen pomadas, existen medicinas, etcétera, etcétera. Ya no es necesario eso. Eso fuera una costumbre. Es como cuando el apóstol Pablo le dice, tómate un poco de vino por causa de tus frecuentes dolores o enfermedades, le dice a Timoteo. Y obviamente que le decía a unas personas allá en México, y hace un mes que estuve allá, les decía que, como decía mi maestro de España, que México ha culturizado ciertas frases que no son correctas. Bueno, y tal vez en otros países también. Y yo decía, ¿cuáles? Y decía yo, vámonos y nos tomamos un vino. Vino. Y toman tequila, pero eso no es vino. Era oinos, es palabra griega que significa jugo sacado de la uva. Y en nuestro idioma es vino, que es jugo sacado de la uva. Pero este es sacado del maguey y es tequila, aguardiente, etcétera, etcétera. Es algo muy diferente. Pero la gente culturizó a través de décadas decirle vino al tequila, que no es vino, sino que es tequila. Vino es jugo sacado de la uva, ¿verdad? Checar, yair, tirosh, como decían en el hebreo en el Antiguo Testamento, es jugo sacado de la uva. Pero cuando Pablo le dice, tómate un vino por causa de tus frecuentes enfermedades, obviamente que en la medicina de ese tiempo, el jugo de uva, cuando se fermenta, que le llaman mosto, cuando ya está fermentado, que es lo que emborracha, alcanza nomás solamente el 6% de alcohol. Y cuando usaban para frecuentes dolores estomacales, le diluían 3 tantos de agua en la medicina de aquel entonces para suavizar el dolor de las personas. De ese está hablando Pablo. No está hablando, vete a la cantina y te emborrachas y te va a quitar los dolores. No le está diciendo Pablo de eso, ¿verdad? La mala interpretación de la Biblia, al no saber la historia y al no meterse en el contexto histórico donde están escritos, se cometen muchos errores. Ve, ahí el Señor convirtió el agua en vino, dice. Piensa que lo hizo tequila. Ay, Dios mío. Y así sucesivamente se cometen muchos errores por no saber los contextos en el tiempo que fue escrito. Como lo miramos desde la óptica del siglo XXI, queremos interpretar la Biblia de acuerdo a nuestros tiempos en una era moderna, entonces se cometen muchos errores al interpretar versículos bíblicos. Por eso mismo, cuando se habla acerca de esto, acerca de la forma del aceite que ocupaban de olivo, eran para los dolores, para las enfermedades de aquellos entonces y las oraciones. En esta acción de orar y ungir aceite era un proceso de curación que llevaba en el nombre del Señor para que éste surtiera obviamente un efecto, y es ahí donde entra la fe con las obras. La fe sería de creer que Dios le puede sanar y las obras serían el practicar la curación a través del ungimiento con el aceite de olivo como medicamento. Así que es importante recalcar que el ungir con aceite no era en sí una tradición, sino más bien un proceso de curación que tenían en aquellos tiempos, pero no en los nuestros. Por ejemplo, si usted siente una enfermedad, ¿usted se va a ungir aceite? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Era una situación que los judíos estuvieron acostumbrados a hacer. Se hace énfasis en esto porque muchos grupos denominacionales, especialmente el movimiento pentecostés, se valen de demasiado uso del famoso ungimiento del aceite milagroso. Mira, ahora yo veo en la televisión, ¿verdad?, que dicen de que usted puede comprar una botella de agua del río el Jordán. Antes era un río más limpio. Ahora hay desagües que caen de ciertas comunidades en la era moderna que van a ese río. Y la gente compra agua del río del Jordán porque ese río es sanador o es milagroso, etc. Es un agua especial. No, todo lo que Dios creó es bueno, dice la Escritura. Cualquier río, todo lo que Dios creó es bueno. No ciertas partes son buenas y otras son malas. No, no como el mundo religioso lo hace. Debemos de entender que hoy en día tenemos un sinnúmero de medicamentos para cada enfermedad y el uso de aceite de oliva como ungüento, al menos en Occidente, ya no es muy común en la actualidad. Por eso no se aplica a nosotros el andar ungiendo con aceite a un hermano que se encuentra enfermo. Luego habla de la oración de fe. Miren el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. La fe aquí referida es la de los ancianos, obviamente, ¿verdad? Aunque tenían el don de sanidad, entre algunos
Acuérdese que cuando a los ancianos se les imponía las manos de parte solo por los apóstoles, no por otra persona. Solo tenía que ser Mateo, etcétera, etcétera. Hasta Pablo, que es contado como apóstol, podía imponerle las manos a alguien, a los ancianos cuando los establecían en las iglesias. Esos ancianos podían tener el poder de sanar a través de las oraciones. Obviamente, solo era por los apóstoles. Dígame 2 versículos que hablan de eso, hermanos. De que solo por las manos de los apóstoles se daba esa señal. Los que tienen más de 3 años en la iglesia. Si me dicen, me bautizo. ¿No hay? A ver, miembros de Facebook, mándenme en textos bíblicos. Hechos 5:12, sí, exacto. Hay otro más que es bien claro. Hechos 8, ¿qué? Está bien, Hechos capítulo 8, cuando Felipe va a Samaria. ¿Versículo qué? ¿A qué edad se hace aquí la gente mayor de edad? A los 18. Pues es Hechos 8, 18. Ahí es. ¿Verdad? Y por la mano de los apóstoles hacían señales, dice Hechos 5:12, y el otro dice, cuando vi, dice Simón, el mago, entre comillas, que ese don se daba por la mano de los apóstoles, les ofrecí dinero. Hechos capítulo 8, verso 18, sí, ahí dice. Entonces, estas personas que imponían las manos iban allá y estos podían tener el don de sanidad si eran elegidos por un apóstol, obviamente. Y por eso aquí la frase referida a los ancianos, aunque ellos tenían ese don, especialmente aquellos a quienes los apóstoles impusieron las manos. Notemos que el crédito del milagro se atribuye a la fe que obra en la oración de aquellos que iban y no en el aceite, aún a la oración sola. Los sanadores modernos que promueven llamadas campañas de sanidad tratan de disculparse en no poder hacer milagros de sanidad diciendo que al enfermo le falta fe, por eso no se sanó. Y le echan la culpa al enfermo. No se trata de eso. Cuando el apóstol Pedro llega allá en Hechos capítulo 3 y estaba aquel cojo sentado a la puerta de la puerta llamada la Hermosa del templo porque se cree que era de oro, etcétera, etcétera, dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No dijo, no te levantaste, es que no tienes fe. No, era quien iba diciendo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hechos capítulo 3. Y ahí miran, por eso mismo, hermano, este es el problema en la actualidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi país, que hacían unas pancartas, ahora todo es más moderno, usted sabe, ¿verdad? Allá en los 80 ponían unas pancartas grandes y decían, gran campaña de salvación y sanidad divina, con el reverendo, dan una gran pompa a la persona y no a Jesús, con el reverendo Faustino Sotelo. Dios mío, ese hombre va a sanar a todo el mundo. Y ahí va el montón de gente, ¿verdad? A esperar de que no van por Cristo, supuestamente, sino que van porque le sanen. Y llaman la atención al famoso reverendo, ¿verdad? Y resulta de que le dan auge al reverendo, entre comillas, reverendo, que le van a reverenciar a él, ¿verdad? Sino que a Jesús no lo toman allí en la pancarta, sino que para llamar la atención de las personas, gran campaña de salvación y sanidad divina. Y ahí están las personas yendo porque quieren ser sanadas y todo eso, pero no por ser sanadas del alma. Los sanadores modernos que promueven llamadas campañas de sanidad en la actualidad tratan de disculparse en no poder hacer milagros en sanidad diciendo que al enfermo le falta fe. Pero las escrituras exponen la mentira de ellos, que hay casos de sanados que no tienen fe en Jesús, como aquel cojo que estaba en la entrada del templo. Él no tenía fe, él nomás en el nombre de Jesús y se levantaba. O tenía fe aquella persona, la hija de Jairo, por ejemplo, si ya estaba muerta, ¿cómo iba a tener fe si ya estaba muerta? Jesucristo, levántate. Ella no ha muerto, ella duerme porque se va a levantar. Levántate. Y fue sanada. Así sucesivamente. Era la fe de la persona que actuaba. El ejemplo del ciego de Juan 9, después de ser sanado en el versículo 7, quiso saber quién era Jesucristo para poder creer en él. Versículos 30. Mire, Juan capítulo 9, versículo 7. Mire, le voy a poner este ejemplo para que usted vea bíblicamente. Juan 9, 7. Y le dijo, ve,
a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo a aquel ciego, hermano. Ahora bien, en los versículos 35 y 36 de ese mismo capítulo, mire lo que dice, versículo 35. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No creía y fue sanado. Respondió él, dijo, ¿quién es Señor para que cree en él? No, había sido sanado y ni siquiera había creído en él. ¿Por qué? Porque el poder estaba en la persona que llegó, llamado Jesucristo. Así es, hermano. Y hay muchos ejemplos. La palabra salvar sugiere la idea de salvación de pecados, pero los pecados no entran todavía en discusión. La versión que estoy empleando dice sanar, ¿verdad? Exacto. Y debería decirlo en Marcos 5:34, Lucas 8:48, y el Señor lo levantará, lo sanará. El Señor es Jesucristo, como lo es en el versículo anterior. El Señor levantaría al enfermo de su lecho de enfermedad. Hay traducciones que muchas veces confunden cuando nosotros estamos leyendo algunos versículos bíblicos. Tenemos que ir al original, los que investigamos, tenemos que ir al original para saber que encaje en el contexto lo que estamos leyendo. Cuando uno está enfermo, tiende a pensar que es un estado espiritual también. Eso es lo que nosotros pensamos. Si el enfermo de este pasaje había cometido pecado, arrepentido, esto va por supuesto, pues la condición bíblica, confesaría entonces su pecado y la oración de fe de los ancianos incluiría sus pecados porque hablarían con la persona también, no solo porque la persona, no, ¿verdad? Vieron que estaba enferma, platicaron con él. Hay muchas personas que se sienten hasta culpables. Yo creo que esto me está pasando porque no me porto bien. No, no es que no nos portamos bien muchas veces, es porque Dios pone nuestras pruebas para saber cómo estamos en la fe. Sí, hermano. Es lo que le decía, ¿verdad? El día del bautismo con la hermana ahora Margarita. En un momento cuando yo tenía el traje, 12 libras fíjese, pesa 12 libras, se le metió arena y se le metió agua, ¿cómo cree que me podía mover? No me podía mover bien, no me podía parar bien, las olas estaban como locas allí, no me podía parar bien, muchos vieron eso. Afortunadamente el hermano toma la iniciativa, dio paso sin importar mojarse, me da la mano, me pude parar y luego me dio risa, pero cuando estaba debajo de la ola, lo que yo dije fue, aquí quedé. Así dije yo. Es que estaba cubierto por la ola y dije yo, aquí quedé. Pero no me dio miedo, ¿verdad? Yo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no me dio miedo. Más, sin embargo, Margarita le preguntó, ¿se asustó? No, yo no sentí miedo. Todas me iba directo con Dios, dice. Ya estaba bautizada. Eso está bien, está bien. Lo que le quiero decir es que muchas veces la persona cuando se siente agobiada por una dificultad, siente que está en pecado. No necesariamente es eso, pero algunos sí. Por eso, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Santiago además nos está tratando de decir que la oración de un tercero tiene la capacidad para salvar a una persona de sus pecados. En el griego, salvar y sanar provienen de la misma frase sos, es decir, una frase para salvar. Entonces, este pasaje debemos de entenderlo en términos de sanidad. La idea que subyace aquí es la oración que se hace con fe, no como un simple formalismo, sino depositando una confianza profunda en un Dios que responde según su voluntad en las oraciones de sus hijos. Sí, hermano. Yo le doy este consejo, ¿verdad? Cuando usted se sienta agobiado por un problema, cuando usted se sienta agobiado por una enfermedad, por una situación que usted cree que no hay salida, deposite con toda la fuerza de su conocimiento de Dios, deposite toda su necesidad en las manos de Dios. Cuando usted siente la aflicción, deposite en las manos de Dios toda su necesidad. Que usted sienta la confianza que se lo puso. El Señor lo que está haciendo es, aquí están mis manos. Ponme tu problema en mis manos. Deja que yo te ayude. Es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando usted hace eso, y usted le está poniendo todo el problema en sus manos a Dios, Dios lo apuña. Ahora no estás solo. Ahora te voy a ayudar a batallar tu problema. Y vas a ver que vas a salir victorioso. ¿Verdad? Es lo que nos pasa. Mira, la hermana, la paciencia que tuvo de estar como más de 60 días en el hospital, allí ingresada. Usted no cree que es bonito estar en el hospital. Yo solo una vez estaba en el hospital, del día que me operaron de hombro, pero eso no es nada. ¿Verdad? Ay, que le hicieron ahí costuras adentro del cuerpo y todo eso, unos hoyos que le hacen allí. Eso no es nada. Sí duele, pues sí duele, obviamente, ¿va? Pero en comparación a otras que han estado muchos días en el hospital, yo sé que muchas han estado en el hospital acá, ¿verdad? Pero Dios las ha liberado.
Dios tiene sus propósitos por el cual refinó. Mira, la hermana ahí está, entró a una etapa de otra fe de la que antes entró al hospital. Ahora ella confía más en Él, en Dios, en Dios. Me rescató de esta situación, ahora tengo que ser más fiel a mi Dios porque Él me está ayudando. Y Él está en cada momento de nosotros, de nuestras necesidades. Ahí está el poderoso gigante, como dice la Escritura, a nuestro lado cuando nos estamos sufriendo de alguna situación que nos agobia y nos golpea todos los días. Tranquilos, tranquilos, no estamos solos, ¿verdad? El problema ahí está. Como decía mi maestro, ¿verdad? Decía, si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y eso tiene lógica, sí. El problema tiene solución, pues ahí se lo dejo a Dios. No, Él me dice que me va a ayudar, pues sí, ¿verdad? Así es. Dios nos va a ayudar en toda circunstancia. Nos quedamos en las ofensas, confesad vuestras ofensas unos a otros. Hermano, que el Señor les bendiga, sigamos adelante, que la situación no es fácil en nuestra vida, van a venir problemas porque van a venir, pero en la fe que estamos va a ver la situación en cómo las enfrentamos. Así que Dios me les bendiga a todos, hermano.